desde los albores del reino antiguo, cuando las arenas del desierto aún guardaban los secretos de los primeros faraones, y el Nilo marcaba el compás de la vida. Una divinidad singular tejía su influencia, invisible, en el corazón de Egipto. Ella era Tueris, la gran protectora, un nombre que a lo largo de los milenios se pronunciaría también como Toret, Toeris, o la ancestral Word. Su legado, imperecedero y profundo, no se erigió en mastodontes de piedra, ni en templos que arañaban el cielo, sino en el santuario más íntimo y esencial de la existencia humana, el hogar. A diferencia de los dioses solares o los patronos de imperios, cuyo culto demandaba la grandeza de procesiones y ofrendas públicas, la veneración a Tueris era un asunto de susurros y de fe tranquila, arraigada en la esfera privada y familiar. Su presencia no se anunciaba con trompetas ni con himnos de sacerdotes en vastos patios, sino con el leve tintineo de un amuleto, el tacto reconfortante de una figurilla de arcilla, o la quietud de una bendición maternal. Su trono no era de oro y lapislázuli, sino el umbral de cada casa, el regazo de cada mujer, la cuna de cada recién nacido. Fue en este contexto íntimo donde Tueris ejerció su poder más formidable. Ella era la salvaguarda silenciosa, la égida que se desplegaba sobre las vulnerabilidades de la vida. Su divinidad se entrelazaba con el hilo mismo de la existencia diaria, ofreciendo un refugio constante contra las sombras que acechaban, protegiendo lo más preciado, la continuidad del linaje, la seguridad del reposo y la promesa de un futuro para los pequeños. Desde el crepúsculo del antiguo reino hasta el amanecer de la época grecorromana, su sombra tutelar se proyectó inmutable, un faro de estabilidad en la corriente incesante de los siglos. Su figura, lejos de la esbeltez divina o la humanidad idealizada de otros dioses, era una manifestación formidable de la naturaleza protectora más salvaje de Egipto. Tueris se alzaba con un cuerpo híbrido, el vientre grávido y la robustez imponente de una hipopótamo hembra, las garras afiladas y poderosas de una leona y una cola musculosa que se retorcía como la de un cocodrilo. Esta amalgama de bestias feroces, rematada por unos senos caídos y plenos, no era una quimera caprichosa, sino una declaración deliberada de su poder y su rol inquebrantable como defensora. Cada rasgo de su anatomía contribuía a la personificación de la fuerza maternal, en su estado más puro y fiero. El hipopótamo, criatura territorial y defensora incansable de su descendencia en las aguas del Nilo, simbolizaba la protección inquebrantable del hogar y la fertilidad vital. Las garras de leona, siempre listas para la acción, representaban la capacidad de repeler cualquier amenaza, de desgarrar el mal antes de que pudiera tocar a los inocentes. La cola de cocodrilo, con su sigilosa letalidad, era un escudo contra lo oculto, lo que acechaba en las sombras. Y sobre todo sus pechos abundantes la establecían como la nodriza divina, la dispensadora de sustento y vitalidad. Así, su imagen se grabó en la psique egipcia, como la encarnación de la magia apotropaica, el arte de desviar el mal. Era la invocada en los momentos más vulnerables de la existencia humana, el embarazo y el parto, esos umbrales peligrosos, donde la vida y la muerte danzaban en precario equilibrio. Las mujeres embarazadas y las que daban a luz la honraban con ferviente devoción, sabiendo que su mirada protectora ahuyentaría a los demonios y a los espíritus malignos que buscaban la fragilidad de la madre y la inocencia del recién nacido. Tueris era la guardiana vigilante, la que aseguraba que la promesa de nueva vida se cumpliera sin mácula. Pero su protección se extendía más allá del hecho de parto. Como defensora primordial del hogar, salvaguardaba el reposo de sus fieles, espantando las pesadillas y asegurando la paz en el sueño. Un reino donde las almas se volvían especialmente vulnerables. Su presencia era un sello de seguridad, un escudo impenetrable que rodeaba el ámbito familiar contra toda adversidad, visible o invisible, garantizando que el santuario doméstico permaneciera
inviolable. En su labor incansable como guardiana del hogar, Tueris a menudo compartía su dominio con otro protector formidable del ámbito doméstico, el dios enano Veis. Con su rostro grotesco pero afable, su danza guerrera y su capacidad para ahuyentar el mal, con ruido y risas, Veis complementaba la serena pero fiera vigilancia de Tueris. Juntos, formaban un escudo doble, un baluarte contra los demonios nocturnos y los espíritus traviesos que osaban perturbar la paz de la familia, asegurando que el santuario más íntimo de los egipcios permaneciera a salvo de toda injerencia maligna. Para reforzar esta vigilancia, la imagen de Tueris se multiplicaba en objetos cotidianos, convirtiéndose en una presencia tangible y constante en la vida de los egipcios, desde pequeñas figurillas de fayenza o arcilla que se colocaban estratégicamente en los rincones de las casas, como centinelas silenciosos, hasta intrincados amuletos que adornaban collares alrededor del cuello de las mujeres y los niños, o se deslizaban discretamente bajo las camas para asegurar un descanso sin perturbaciones. Su forma híbrida, con su potente promesa de protección, era un recordatorio visible de su eterna salvaguarda. Pero la devoción a Tueris no terminaba con el último aliento. Su poder trascendía los límites de la vida terrenal, extendiéndose al viaje hacia el más allá. No era inusual encontrar sus representaciones en los ajuares funerarios, garantizando que su protección se mantuviera en la eternidad, acompañando a los difuntos en su paso al otro mundo y asegurando su renacimiento. En estas imágenes, a menudo se la veía portando el Ankh, el símbolo jeroglífico de la vida, y el Sa, el nudo mágico de la protección, emblemas que enfatizaban su rol como dispensadora de existencia y salvaguarda perpetua, incluso más allá del velo de la muerte. Su alcance, sin embargo, era aún más vasto, ligando su esencia maternal, no solo a la humanidad, sino incluso a lo divino. Se decía que esta gran hipopótamo leona cocodrilo había servido como nodriza divina, protegiendo al mismísimo dios solar en su infancia vulnerable, un rol que imbricaba su poder con la fertilidad y la abundancia del Nilo, fuente de toda vida en Egipto, y con el ciclo vital en su totalidad, desde el origen cósmico hasta el renacimiento cotidiano. Así, Tueris no era solo la protectora del hogar, sino un pilar fundamental en la perpetuación de la vida misma, en todas sus manifestaciones. No eran meros adornos, sino extensiones tangibles de su velo protector. Las figurillas de Tueris, a menudo toscas pero imbuidas de una fe inquebrantable, se asentaban sobre estante de barro o en nichos excavados en las paredes de adobe. Sus ojos de piedra o fayenza, aunque inexpresivos, parecían observar cada rincón de la morada. En los collares, su efigie en miniatura se calentaba con el pulso de quienes la llevaban, una promesa constante de seguridad que se sentía en la piel. Debajo de las esteras donde las familias descansaban, su forma descansaba también, un centinela silencioso contra los terrores que la noche podía traer, asegurando que el santuario más personal del sueño se mantuviera impoluto. Esta omnipresencia física era el reflejo de una fe profunda y personal, una convicción de que más allá de los rituales públicos y los dioses celestiales, existía una guardiana que entendía las vulnerabilidades más íntimas de la carne y el espíritu. En el susurro del viento, que entraba por la ventana, en el murmullo de una madre, acunando a su hijo, incluso en el ansioso silencio que precedía al primer llanto de un recién nacido, los egipcios sentían la presencia de Tueris. Ella era la fortaleza implícita en la fragilidad, el ancla en la incertidumbre de la vida, y su protección no se limitaba a desviar el mal visible, sino también a calmar el miedo subyacente que acechaba en el corazón humano ante lo desconocido. Así, a través de los milenios, mientras los imperios se alzaban y caían, y los nombres de faraones gloriosos se perdían en las arenas del tiempo, el culto a Tueris perduró. Su influencia, lejos de desvanecerse, se tejía cada vez más firmemente en la trama de la vida cotidiana. No necesitaba de templos monumentales,
ni de sacerdotes influyentes para mantener su poder. Su verdadero altar era el hogar. Su congregación, la familia, y su legado se transmitía de madre a hija, de abuela a nieta. Un pacto inquebrantable de protección que conectaba a cada generación con la gran diosa, la inmutable protectora del ciclo vital en la antigua tierra del Nilo. Mientras las arenas del tiempo modelaban imperios y desdibujaban los nombres de faraones, alguna vez gloriosos, la fe en Tueris, la gran protectora, demostró una resiliencia asombrosa. Desde las pirámides majestuosas del reino antiguo, testigos mudos de sus primeros susurros, pasando por las turbulencias de los periodos intermedios, la magnificencia del reino nuevo, e incluso, bajo el yugo de gobernantes extranjeros que trajeron consigo sus propias deidades, el culto a la diosa Hipopótamo persistió inalterable. Su permanencia era un testimonio de su naturaleza intrínseca, no una diosa de la realeza y el poder estatal, sino de la gente común, de las madres y los niños de la vida, que brota y se protege en la quietud del hogar. Su arraigo en el ámbito doméstico fue precisamente lo que le otorgó esta inmortalidad. A diferencia de las complicadas teologías de los dioses mayores, que podían ser promovidas o relegadas según los vaivenes políticos y las preferencias faraónicas, la necesidad de protección para la gestación, el parto y la crianza era una constante universal. Las figurillas de Tueris seguían siendo talladas, los amuletos llevados y las oraciones recitadas, ya fuera que un egipcio nativo, o un griego, o romano, ocupara el trono. La lealtad a ella no era un edicto del palacio, sino un eco del corazón humano que buscaba seguridad ante lo desconocido. En la época grecorromana, cuando el panteón egipcio se encontró, y a veces se fusionó con el griego y el romano, la figura de Tueris no se eclipsó. Por el contrario, su esencia de protectora maternal encontró nuevas resonancias y continuó su rol esencial en la vida de los egipcios y de aquellos extranjeros que adoptaron sus costumbres. Su rostro híbrido, tan familiar y reconfortante para las mujeres, seguía prometiendo la bendición de la vida y el alejamiento de la oscuridad, un faro de tradición en un mar de cambios culturales y religiosos. Su legado, pues, no fue solo una serie de creencias, sino una corriente subterránea de fe que fluyó ininterrumpida, nutriendo la vida doméstica a lo largo de milenios. Esta continuidad no era fortuita. Mientras los templos de dioses estatales se alzaban y caían con los vaivenes políticos, o las cosmogonías más complejas eran objeto de debate entre sacerdotes eruditos, la devoción a Tueris brotaba de una necesidad mucho más elemental y universal: la protección de la vida en su fase más vulnerable. Las madres, con la vida latiendo en su vientre o mecida en sus brazos, no dependían de decretos faraónicos ni de la aprobación de las élites para invocar a la diosa Hipopótamo. Su fe era tan fundamental como el propio Nilo, una corriente incesante de esperanza y temor, que garantizaba la perpetuación de su culto a través de cualquier cambio de régimen o credo. Los amuletos de Tueris, a menudo toscos, pero imbuidos de una fe inquebrantable, no eran meros adornos, eran fragmentos tangibles de su poder, tallados en fayenza, en madera, o incluso en barro cocido. Estas representaciones eran tocadas por manos esperanzadas, quizás limpiadas con las lágrimas del miedo y la gratitud. Una figurilla posada en un nicho de adobe o sobre un estante de barro no era una simple estatua, sino la presencia viva de la guardiana, sus ojos de obsidiana o piedra, escudriñando las sombras, su vientre protector, absorbiendo las preocupaciones del hogar. Debajo de la estera o la cama, el amuleto de Tueris no dormía, sino que velaba incansablemente, interceptando las pesadillas y los espíritus malignos antes de que pudieran posarse en el alma de los durmientes. Esta interacción diaria y palpable cimentó la relación entre Tueris y su pueblo, convirtiéndola en una compañera constante,
una confidente silente en los momentos más íntimos y trascendentales. No era una deidad distante, morando en el cielo o en el más allá, sino una protectora terrenal, una presencia reconfortante que habitaba en el corazón de cada hogar. Su imagen feroz y maternal a la vez se convirtió en el sinónimo de la seguridad, la certeza de que frente a las incertidumbres de la vida y la amenaza de lo invisible, existía una fuerza inquebrantable que protegía lo más preciado, la familia y el ciclo vital. La verdadera grandeza de Tueris no residía en el estruendo de un culto público, sino en la serenidad y la persistencia de la fe privada. Era el susurro de una madre, la esperanza silenciosa en el corazón de una mujer embarazada, la confianza de un padre al dejar a sus hijos dormir a través de milenios, mientras los dioses olímpicos de Grecia y los poderosos patronos de Roma hacían sentir su presencia en Egipto. Tueris permaneció como la guardiana ancestral, la fuerza inquebrantable que protegía los cimientos mismos de la existencia humana. Su templo era el hogar, su altar el regazo maternal, su congregación el núcleo familiar, pero su legado no era solo una lista de atributos divinos o un conjunto de rituales ancestrales. Era la suma de innumerables vidas salvadas, de partos exitosos, de sueños pacíficos y de hogares resguardados del mal. Cada amuleto desgastado, cada figurilla pulida por el tiempo, era un testimonio de una oración respondida, de un miedo aplacado. Su influencia se tejió en el tapiz de la historia egipcia, no como un hilo de oro que brillara en la corte de los faraones, sino como el resistente lino que sostenía la vida de la gente común. Es en estas historias no contadas, en los ecos de vidas humildes y grandiosas, donde la gran protectora realmente cobra vida. A través de este relato, seguiremos el rastro de su presencia inmutable, explorando cómo la fe en Tueris se manifestaba en los momentos más cruciales de la existencia, desde las orillas del Nilo en el Reino Antiguo hasta los vibrantes puertos de la época grecorromana. Testigos serán los corazones que la invocaron, las manos que modelaron su imagen, y los niños que crecieron seguros bajo su atenta mirada. A lo largo de los milenios, mientras las aguas del Nilo seguían su curso inmutable y las dinastías se sucedían en los tronos de Egipto, la figura de Tueris permanecía como una ancla sagrada, su forma híbrida, un potente emblema de vida y ferocidad. Se replicaba incansablemente, trascendiendo las modas artísticas y los caprichos teológicos. Desde las chozas de barro de los campesinos más humildes hasta las viviendas más elaboradas de los artesanos y los escribas, su imagen era una constante, una promesa silenciosa, de que a pesar de los cambios en el mundo exterior, el corazón del hogar estaría siempre protegido. En el Reino Antiguo, bajo la sombra imponente de las pirámides recién erigidas, las mujeres ya modelaban con arcilla su robusta silueta, buscando su bendición para los partos difíciles y la lactancia. En las orillas fértiles donde los niños jugaban descalzos, entre los juncos, la invocación a Tueris era un murmullo habitual de las madres, un conjuro contra los peligros invisibles que acechaban en las noches estrelladas o en la enfermedad repentina. Ella era la primera línea de defensa en un mundo donde la vida era preciosa y vulnerable, y su mirada protectora se sentía tan real como el sol del desierto. Con el paso de los siglos, a través de los tumultuosos períodos intermedios y la era de oro del Reino Nuevo, cuando los templos de Amón y Ra rivalizaban en esplendor, Tueris mantuvo su discreto, pero inquebrantable dominio. No requería de complejos rituales estatales, ni de ejércitos de sacerdotes, para perpetuar su culto. Su santuario era el lecho conyugal, su altar la cuna, y sus ofrendas, la gratitud silenciosa de una madre que veía a su hijo prosperar. Su esencia se fundía con la misma fibra de la existencia familiar, un recordatorio constante de que la protección más vital era aquella que aseguraba la continuidad de la vida misma, más allá de los imperios y las guerras. Y así su leyenda se tejió a través de las generaciones, no en jeroglíficos grandilocuentes, inscritos en los muros de los templos, sino en las historias
contadas al crepúsculo, en las nanas cantadas a los niños, en el gesto ancestral de colocar un amuleto bajo una almohada. Desde las matriarcas que la veneraron en las orillas prehistóricas del Nilo, hasta las jóvenes madres de la época grecorromana, que bajo el yugo de los Ptolomeos o los Césares seguían confiando sus esperanzas y temores a la diosa Hipopótamo. Tueris fue la gran protectora, la guardiana inmutable del hogar y de la vida su legado, un eco imperecedero a través de la vasta extensión del tiempo. La grandeza de Tueris no radicó en la magnitud de sus templos, sino en la profundidad de su arraigo en el alma de un pueblo. Cada amuleto, cada figurilla, era más que un objeto. Era un fragmento de una promesa sagrada, un hilo palpable que conectaba el mundo de los hombres con el de lo divino. En la quietud de una noche estrellada, bajo el velo de la luna que bañaba el Nilo, o en la agitada preparación para un nuevo alumbramiento, su nombre era un bálsamo, un escudo invisible que se desplegaba para contener la ansiedad y disipar las sombras. Ella no era una deidad distante a la que se temía, sino una presencia cercana, casi maternal, cuya ferocidad protectora se sentía como un abrazo inquebrantable. Esta conexión íntima trascendía las barreras sociales y los vaivenes políticos. Desde el humilde campesino que labraba la tierra a orillas del Nilo, hasta el escriba, en los bulliciosos centros urbanos, la necesidad de salvaguardar el santuario del hogar y la fragilidad de la vida era universal. Tueris encarnaba esa respuesta primordial, ofreciendo una seguridad que no dependía de la riqueza o el estatus, sino de la fe sincera. Su figura de hipopótamo, imponente y protectora, se convirtió en el arquetipo de la guardiana perfecta, capaz de ahuyentar el mal con la misma fuerza con la que nutría y protegía la vida naciente. Así, el culto a Tueris no fue un capítulo aislado en la vasta historia de Egipto, sino una constante, un latido ininterrumpido, a través de las edades. Fue la certeza de que, sin importar los cambios en la cima del poder o las nuevas deidades que pudieran surgir, la esencia de la vida, su concepción, su desarrollo y su protección, siempre encontraría una campeona. Su legado pues es un testimonio de la perdurable búsqueda humana, de seguridad y esperanza. Un faro que brilló inmutable desde la oscuridad prehistórica hasta el crepúsculo de la antigüedad clásica, y cuya luz aún nos permite vislumbrar la profunda devoción de un pueblo que encontró en una diosa híbrida la personificación de la vida misma. Su singularidad radicaba precisamente en esa conexión ininterrumpida con lo fundamental, la fragilidad de la existencia humana. Mientras otros dioses dictaban el curso de imperios o los destinos de batallas, Tueris se mantenía fiel a su propósito esencial, una promesa constante de vida que resonaba en los hogares de Egipto. No importaba si el faraón de turno era un conquistador o un constructor, si las riquezas abundaban o la hambruna acechaba, la esperanza de un parto seguro, la necesidad de un sueño tranquilo y el deseo de proteger a los más pequeños eran universales e inmutables, forjando un vínculo eterno con la diosa Hipopótamo. Su forma híbrida, formidable y maternal a la vez, se convirtió en el espejo de esa realidad. No era una belleza etérea, ni un guerrero invencible. Era la manifestación visible de una fuerza primordial que no se avergonzaba de su ferocidad ni de su intimidad. Sus senos caídos ofrecían sustento, sus garras defendían con vehemencia, y su robusto cuerpo de hipopótamo anclaba su poder en la tierra fértil del Nilo. Ella era la encarnación perfecta de la vida que se defiende a sí misma. Un arquetipo que trascendió la mitología para convertirse en una verdad palpable en cada cuna y en cada lecho. Esta devoción inquebrantable, transmitida de generación en generación, se manifestó no solo en la perpetuidad de sus símbolos, sino en el profundo sentido de seguridad que imbuía a quienes la honraban. Era una fe que no requería de intermediarios complejos, sino del simple acto de la invocación, del tacto de un amuleto, del suspiro de alivio tras una noche de descanso o un alumbramiento exitoso.
Tueris no era solo una diosa para los egipcios, era una compañera constante, una guardiana silenciosa que velaba por el hilo más delicado y preciado de su existencia, el de la vida misma, en todas sus formas y en cada uno de sus comienzos. Así la historia de Tueris no se limitó a las páginas de los textos sagrados o a los epitafios de los grandes, sino que se grabó a fuego en la fibra misma de la sociedad egipcia, un testimonio vivo de que la verdadera divinidad no siempre residía en la opulencia de los templos estatales, sino en la capacidad de tocar y proteger lo más elemental de la existencia. Su culto, enraizado en la cotidianidad y en las vulnerabilidades compartidas, se convirtió en un hilo ininterrumpido que conectaba las esperanzas y los miedos de generaciones incontables, desde las matriarcas del reino antiguo hasta las jóvenes madres bajo el sol de la época grecorromana. Ella era el ancla, la constante en un mundo de flujo incesante. Esta perdurable influencia subraya una verdad profunda, la necesidad de protección para la vida naciente. La seguridad del hogar y la paz del sueño son aspiraciones universales, ajenas a las fronteras del tiempo o la política. Tueris, con su forma formidable y su corazón maternal, personificó esa seguridad inquebrantable. Era la respuesta tangible a la ansiedad del embarazo, al temor de los demonios nocturnos y a la vulnerabilidad de la infancia. Una presencia que infundía calma y fuerza en los momentos más críticos, haciendo de cada casa un santuario bajo su atenta mirada. Su legado, por tanto, no es el de una deidad distante y lejana, sino el de una guardiana cercana, casi familiar, cuya historia se entrelaza con las incontables historias de quienes la invocaron. A través de este viaje por los milenios, descubriremos cómo Tueris, la gran protectora del hogar y la vida, no solo salvaguardó a un pueblo, sino que se convirtió en el espejo de su resiliencia, de su fe inquebrantable en la continuidad, y de la eterna búsqueda de un refugio seguro en el vasto y a menudo incierto panorama de la existencia. Su nombre resuena aún hoy como el eco de una promesa ancestral, un recordatorio del poder de la vida misma, defendida y nutrida por una diosa nacida de las aguas del Nilo. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.